puede matar en Indochina, torturar en Madagascar, encarcelar en el África Negra, causar estragos en las Antillas. Los colonizados saben que en lo sucesivo poseen una ventaja sobre los colonialistas. Saben que sus amos provisionales mienten y por tanto sus amos son débiles. Y como hoy se me pide que hable de la colonización y de la civilización, vayamos al fondo de la mentira principal, a partir de la cual proliferan todas las demás. Colonización y civilización. La maldición más común en este asunto es ser la víctima de buena fe de una hipocresía colectiva, hábil en plantear mal los problemas para legitimar mejor las odiosas soluciones que se les ofrecen. Eso significa que lo esencial aquí es ver claro y pensar claro, entender atrevidamente, responder claro a la inocente pregunta inicial. ¿Qué es en su principio la colonización? Reconocer que esta no es evangelización, ni empresa filantrópica, ni voluntad de hacer retroceder las fronteras de la ignorancia, de la enfermedad, de la tiranía, ni expansión de Dios, ni extensión del derecho, admitir de una vez por todas, sin voluntad de chistar por las consecuencias que en la colonización el gesto decisivo es del aventurero, el del pirata, el del tendero a lo grande, el del armador, el del buscador del oro, el del comerciante, el del apetito y el de la fuerza, con la maléfica sombra proyectada desde atrás por una forma de civilización que en un momento de su historia se siente obligada endógenamente a extender la competencia de sus economías antagónicas a escala mundial. Este fue un extracto de la primera parte del discurso de Aimé Césaire en 1950 que se llama Discurso sobre el colonialismo. Bueno, vamos a la cortina. Tiempo ahora, historia para la vida, historia para la acción, en Hoja de Ruta. Bien, bienvenidos, bienvenidas a todos a una nueva emisión de Tiempo Ahora. Esta vez estamos transmitiendo vía online desde casa. ¿Cómo estás, Brian? ¿Cómo estás, Natalie? Por el momento, bien, sin novedades. Digámoslo, las circunstancias de por qué estamos haciendo el programa así de esta manera es más que nada por prevención para evitar cualquier riesgo de contagios en este escenario en el cual están aumentando los casos de contagio de coronavirus. Entonces es más que nada por eso. Esperamos, no sé, ojalá ya la próxima semana o en un par de semanas ya volver a hacer el programa tal como lo estábamos haciendo, pero bueno, sí, se hace lo que se puede, ¿no? Sí, se ha producido esta circunstancia. Estamos en cuarentenados, pijamados, y nos toca hacerlo, pero igual con el mismo gusto, con las mismas ganas de hacerlo. No se olviden escribirnos, comentar, suscribirse a todas las plataformas en las que estamos. Y bueno, vamos a empezar este programa. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de descolonización africana que ciertamente lo habíamos topado en un programa hace más o menos un año o más, ¿no, Brian? Sí. Pero era más extenso, porque ahí abarcábamos también a Indochina, también a la India, me parece. Y bueno, en este caso vamos a hablar un poco más sobre África y como es de paso hablar sobre una de las expresiones culturales en este contexto, que son las literaturas africanas. Sí, como tú lo habías señalado, habíamos cubierto esto de una manera mucho más general hace un año, hablando en general de todo el fenómeno de la descolonización
tras la Segunda Guerra Mundial, cubriendo Asia y África. En cambio, para esta ocasión nos vamos a centrar específicamente en África, y no solo nos vamos a centrar en África, sino de que nos vamos a centrar en un fenómeno específico relacionado con la descolonización en África, que es la literatura, ¿no es cierto? Sí, 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 por supuesto. Y bueno, después vamos a explicar un poco cómo específicamente qué tipo de literatura, porque también es un tema bastante extenso, pero esa es la idea. Nati ha tenido un problema para conectarse. En este momento estamos Sí, solucionando esa cuestión, pero mientras tanto va a empezar Brian. podemos seguir empezando. Entonces, como te señalaba, es algo un poco más centrado en lo que vamos a hacer hoy, algo más específico. Lo que vamos a hablar es de descolonización y las expresiones literarias en África. Entonces, vamos desde lo más general, que sería la descolonización. Lo primero que tendríamos que señalar es que hay una cosa que tenemos que poner en primer lugar, que al hablar de descolonización, al mismo tiempo tenemos que hablar del fin de imperios coloniales. Es decir, en este caso, hablar de descolonización es hablar del fin de los imperios coloniales europeos. Y estos dos fenómenos que constituyen este proceso de la descolonización constituyen uno de los sucesos más relevantes del siglo XX. Ahora bien, entonces, ¿qué es el fin de los imperios? ¿O a qué nos estamos refiriendo ahora con el fin de los imperios? Nos referimos justamente a la desarticulación de aquellas formas de dominio político, social y económico que habían surgido en la era de los imperios del siglo XIX y que justamente tuvieron su mayor auge antes de la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué sucede con estos imperios? Justamente que empiezan a entrar en decadencia y desaparecen a partir de dos fenómenos. El primero de esos es la Primera Guerra Mundial y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, justamente, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, es cuando este fin de los imperios da inicio a la descolonización. Para aquel entonces, estamos hablando de la década de los 40, el desprestigio de la hegemonía colonial da pie a que los pueblos colonizados exaltaran formas de identidad nacionalista, rechazaran el dominio colonial que estaban viviendo y que se decidieran a establecer gobiernos de carácter nacional. Estamos hablando de esto de manera muy general para el caso de Asia y África. ¿Qué sucede específicamente en África? La colonización constituye, digámoslo, un episodio de este fenómeno más general de transformaciones que se producen en el continente en el siglo XX, que, como ya lo he señalado, empieza desde el fines de la Primera Guerra Mundial y sobre todo se identifica y cobra fuerza en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y en su momento, digámoslo, en el siglo XX, este suceso fue vivido como una transformación profunda. Es decir, por eso una expresión que se utilizó para entender esta descolonización fue entenderla como un despertar, es decir, como un momento de transformación y renovación radical en torno a las formas políticas y sociales que se vivían en África en aquel momento. Una ruptura con las formas que habían existido en el pasado. Y esto es relevante, y sobre todo en el caso africano, porque hay que recordar lo que al finalizar la Segunda Guerra Mundial en África apenas había 3 estados independientes, es decir, 3 estados que no estaban sujetos a formas de dominio colonial, que eran por un lado Egipto, por otro lado Liberia y por último Etiopía. Y vemos que medio siglo después, estamos hablando de la década de los 90, es decir, después de todo este proceso de descolonización, prácticamente todo el continente africano estaba ya constituido por naciones soberanas y el problema colonial tan solo persistía en casos muy particulares como
y significativos, como es el caso del Sahara Occidental, pero fuera de eso, todo el resto de África, digámoslo, estaba conformada por estados soberanos e independientes. Y esta situación de independencia que se va produciendo tras la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de la segunda mitad del siglo XX va a dar surgimiento a nuevas problemáticas, tales como son las problemáticas del subdesarrollo y neocolonialismo, que tuvieron que enfrentar y todavía siguen enfrentándose los países africanos hasta nuestros tiempos. Esto como una manera general de describir todo este fenómeno de la descolonización en África. Ahora ya centrándonos más específicamente en el devenir histórico, creo que hay dos sucesos que debemos señalar que marcan como un punto de inicio de la descolonización de África. El primero de ellos es la invasión italiana a Etiopía, que se produce en la década de 1930, que este suceso es como un hito que propicia una toma de conciencia de una lucha africana en torno a una forma de dominio, que es una forma de dominio colonial, y una forma de lucha contra la dominación exterior en general. Este primer hito. Y un segundo hito justamente de las transformaciones que ocurren una vez que ha concluido la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de estos sucesos iniciales podemos establecer una suerte de periodización. Una primera periodización, como dijimos, que sería su inicio en la década de los 30 con la invasión a Etiopía y que empieza justamente en el 35 y que concluye más o menos en 1953. En este periodo es en el cual inician y empiezan a tomar forma los nacionalismos africanos y también otras formas de identidad no nacional sino supranacional, que una forma de identidad específica que es el llamado panafricanismo. Y por otro lado también justamente todas las transformaciones que trae consigo la Segunda Guerra Mundial. Un segundo periodo sería que va más o menos desde el 52 hasta el 56. Es un periodo muy breve, pero ocurren cosas muy relevantes. Por un lado, la Revolución de Egipto del 52, que marca el inicio de varios cambios en África del Norte, la independencia de Sudán, de Túnez y Marruecos, en el caso de Túnez y Marruecos, justamente en el norte de África, y por otro lado, que es cuando comienza también la guerra de Argelia, que es uno de los conflictos coloniales más relevantes que se produjo en África. En tercer lugar, un tercer periodo que va más o menos desde el 57 hasta el 75, que es cuando cobran fuerza los nacionalismos africanos, cuando se generaliza la descolonización y justamente con los procesos de independencia, que desde el 57, que va con la independencia de Costa de Oro, la actual Ghana, hasta 1975, en el cual las que eran colonias portuguesas obtienen su independencia. Y un último periodo final que va más o menos desde el 75 al 90, en el cual se independizan unas cuantas colonias que quedaban, como era el caso de Zimbabue en el 80 y Namibia en el 90. Y además que justamente en el 90 que empiezan las importantes transformaciones y reformas que se producen en Sudáfrica con el final del apartheid. Y con esto tenemos ya una suerte de periodización, y como ya lo venimos insinuando, no se puede hablar de una sola África, sino que hay que saber identificar unas ciertas regiones geopolíticas que se han configurado, que han llegado a ser históricamente, no solo por la geografía, sino justamente por el mismo hecho del dominio colonial. Entonces tenemos ciertas regiones, tales como el África del Norte, justamente, que es además caracterizada por el predominio del Islam. Tenemos un África bajo el dominio británico, una África francesa, una África belga, una África española y por último una África portuguesa. Como lo vemos, todas estas regiones marcadas por las potencias europeas que las dominaron.
Eh, entonces, ahora sí vale detenerse igualmente en cuáles fueron los factores que propiciaron la descolonización, que fueron factores tanto dentro del África como fuera del África. Entre aquellos factores fuera del África estuvieron las transformaciones ocurridas a causa de las dos guerras mundiales, es decir, el mismo hecho de que gente de África, el África proporcionara gente y recursos para la lucha y apoyaran justamente a las potencias, a los países que combatieron al eje, eh, ese aporte. Está también justamente el desprestigio y de los dominios coloniales, como ya lo habíamos señalado, justamente el impulso por parte de la Unión Soviética y de los Estados Unidos al fin de estas También la formas Guerra de... Fría, ¿no? Sí, o sea, ya en el inicio de la Guerra Fría eso también ya va a marcarlo muy claramente. Y es uno de los teatros de la Guerra Fría. Sí, También teatro. tenemos eso. En el mismo ejemplo que le dio a África, justamente apenas acabado la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurría justamente en la guerra de Indochina, la cuestión de Palestina e Israel, la independencia de la India, entre otras acciones, y además justamente el apoyo de ciertos organismos internacionales. Y ahora, entre los factores internos africanos también tenemos que considerar las transformaciones económicas que habían ocurrido en los años anteriores, es decir, por un lado el crecimiento económico, las transformaciones sociales, el aumento demográfico y el desarrollo urbano, así como transformaciones culturales, como por ejemplo el desarrollo de conceptos tales como los de negritud o las mismas ideas de nacionalismo y de unidad africana. Entonces, entre estas transformaciones culturales en particular, quisiera poner de relieve yo a los nacionalismos, los cuales tuvieron, digámoslo, un fundamento doble, o sea, se fundaron en dos elementos. El primer elemento es, por un lado, apelar a la tradición e historia de un pueblo, y el segundo elemento es justamente reconocer la fuerza determinante que tuvo el mismo fenómeno colonial, es decir, cómo el mismo dominio colonial configuró una manera de ser de ciertos sujetos nacionales. Sí. Estos Interrumpo para ¿no? justamente en este momento me acuerdo, porque hablabas de la Segunda Guerra Mundial y cómo todos estos eventos exteriores influyeron en la misma, incluso en la misma identidad cultural, es decir, una identidad cultural que rescata lo interno y otra que está influida por lo externo, ¿no? Y tal vez una de las cosas como un poco interesantes de la actualidad es, por ejemplo, esta cuestión de los dandies del Congo, que tal vez tú lo habrás visto, Brian, y justamente en este documental, que creo que es bastante famoso, o ¿cómo es? Esta nota cultural, justamente se habla de que este fenómeno empezó justamente porque los africanos, los congoleños, volvían de la guerra, ¿no? Y volvían de Francia específicamente, donde una de las cosas que más notoriamente nosotros sabemos es la moda, ¿no? Entonces, digamos, expresiones así se producen justamente por este contacto, ¿no? Lo cual también luego vamos a ver con la literatura qué pasa, porque es también interesante como ese péndulo entre un rechazo y digamos, una aceptación. Sí, justamente lo último que acabas de señalar tiene que ver con lo que te decía. Es, por un lado, reconocerse como nosotros, los nacionalismos, reconocerse, decir, somos parte de una forma de comunidad, pero ¿cómo llega a ser esta forma de comunidad? Es decir, por un lado, por ciertas tradiciones, por ciertos elementos en común que vienen desde un pasado, pero por otro lado, el mismo hecho colonial, el mismo hecho de haber sido dominados, nos constituyó de cierta manera en nosotros. Es decir, por eso decía que este nacionalismo
tienes, digámoslo, estos dos elementos. Por un lado el elemento de las tradiciones y la historia, por otro lado el elemento del mismo hecho colonial. Entonces, sí, justamente me parece importante lo que tú acabas de señalar. Y estos nacionalismos estaban orientados a la reforma social, a la unificación de un país y a la independencia nacional. Y lo que caracterizaba estos sentimientos era un sentido compartido de lucha contra el dominio colonial. Y recuerdas que esto lo hablábamos también cuando hicimos en el programa sobre la música del movimiento por los derechos civiles. Es decir, había un sentido de hermandad en la lucha, y aquí lo vemos mucho, igualmente claro en el caso, sí, yo en creo el caso que africano. justamente a partir de los 50, en el encuentro de Bandung, que es, digamos, una parte de lo que se ha llamado movimientos postcoloniales, decoloniales, lo resaltan como el punto en el que el tercer mundo, bueno, digamos en esa época, digamos, pero ahora más bien los subalternos se empiezan a unir y a hablar entre ellos, ¿no? Y también de aquí parte lo que se determinaba, creo que ya no está tanto de moda el término, pero que en ese momento eran los países no alineados, ¿no? El movimiento de países no alineados, que constituían, digamos, una organización que no quería o que quería no involucrarse en estas luchas entre los dos, digamos, dos ejes, ¿no? Entre el comunismo y el capitalismo, y en la Guerra Fría, en plena Guerra Fría, ¿no? Que ahora, digamos, ya obviamente una desaparición de la URSS, pues es como que digamos, esta noción ya ha cambiado bastante, pero de todas formas, digamos, ahí es donde empieza esta comunicación entre lo que diríamos el sur global. Sí, y justamente cerrando este sentido de identidad y de unidad que rebasa lo estrictamente nacional, vuelvo a retomar lo que mencioné del panafricanismo, que es justamente la expresión de un sentimiento de solidaridad entre los pueblos de África en su lucha contra la dominación colonial. Y es el fenómeno que ha animado el espíritu y la conciencia africana. Bueno, y creo que con los elementos que he señalado, creo que ya podemos hablar un poco más específicamente de las transformaciones y las luchas para poner fin al dominio colonial en África, y creo que Nati nos puede ayudar más específicamente con esto. Y con mucho gusto, y pedirles una disculpa porque tuve problemas de conexión y por eso un poco de lugar, pero bueno, de todas maneras quisiera hacer alguna reflexión sobre las zonas, digamos, que se fueron independizando en un orden temporal como el que había señalado Brian, pero también un poco en relación con sus propias colonias. Entonces, en este sentido, hay diferentes zonas y de la que he podido preparar un poco más, digamos, de esta sucesión un poco de independencias desde el África del Norte. Sin embargo, también hay que contar en este grupo a el África subsahariana y el África británica, al África francesa, al África belga y al África española y portuguesa. Para empezar con el tema de África del Norte, es importante considerar que existen dos áreas de influencia del norte del continente, y la primera es el África nororiental. Estaba principalmente colonizada por Gran Bretaña, y donde destacan países como Egipto o Sudán. Por el occidente, es decir, en el África noroccidental, por su parte había colonizado Francia los territorios de Marruecos, Túnez y Argelia, y en el medio de estas dos zonas se encuentra Libia, que fue una colonia italiana, pero que fue ocupada en el 43 por los aliados, y que gobernaron por un periodo determinado de tiempo después de la Segunda Guerra Mundial.
Es importante tomar en cuenta que en esta zona actuaron dinámicas tanto de colonialismo inicialmente, pero modernizándose con prácticas neocolonialistas, pero también se enfrentaron nacionalismos árabes de diferentes tendencias políticas, tanto conservadores como revolucionarios. Y es especialmente importante esta zona porque hay expresiones de estos nacionalismos principalmente revolucionarios, especialmente en Libia y también y especialmente en Libia y también en Argelia. Bueno, entonces para empezar, en el África nororiental, como señalaba Brian, un evento fundamental fue la Revolución de Egipto de 1952, donde actuaron un grupo que se llamó los Oficiales Libres, que eran mandos intermedios militares que abrazan la causa nacionalista e instauran a través de un golpe de Estado la República, que en realidad era formalmente independiente desde 1922, pero que había sido gobernada por una monarquía. En el 54, es decir, 2 años después de la revolución, asume la presidencia Nasser, que fue un líder del panafricanismo, y su influencia tuvo lugar no solamente en Egipto, sino en casi toda el África. En el caso de Sudán, la independencia tuvo lugar en 1955. Sí, Brian. Sí, solo un pequeño paréntesis, porque la figura de Nasser me parece bastante relevante, justamente por el hecho de que el pensamiento de Nasser estaba también articulado con una unidad del mundo árabe. Entonces, en el caso de Nasser también lo árabe juega un rol central en esta cuestión de unidad supranacional. Creo que más lo árabe incluso, y más desde un punto de vista, creo que, bueno, alguna vez también hablábamos sobre el caso de esta zona, ¿no? Y hablamos exclusivamente de Irán, ¿no? Cuando hace más o menos un año, cuando había un proceso de tensión con Estados Unidos y que todo el mundo decía, bueno, va a empezar la Tercera Guerra Mundial, que creo que muchas veces hemos dicho lo mismo y nunca pasó nada. Pero justamente veíamos y descubríamos, bueno, para mí ciertamente fue un descubrimiento de este proceso tan interesante y de este proceso en el que se encuentra Nasser y otros líderes, que era una vía árabe nacionalista, pero secularista, ¿sí? Secularista, muy contraria a lo que vemos en la actualidad. Un nacionalismo árabe religioso, y que pues ha generado pues mucha polémica y todo esto, pero este primer intento era un pan-arabismo y pan-africanismo secular, muy ligado al socialismo, ¿sí? Y luego pues las circunstancias se tornan digamos, en diversas circunstancias se vuelve, digamos, inviable, o no sé, factores externos lo vuelven inviable y se da paso más a un nacionalismo más religioso, ¿no? Que es lo que más vemos en este momento. Ahí creo que es importante tomar en cuenta que no necesariamente el panarabismo era totalmente secular. Sí rescataba ciertos elementos del islamismo, pero no necesariamente eran fundamentalistas. Y creo que esta sería la diferencia con las corrientes que predominan hoy en la zona, precisamente porque el islamismo era también parte de la identidad árabe. Entonces, creo que ese es un tema interesante. Por ejemplo, en Argelia hay una conexión entre socialismo y, digamos, en el periodo que va hasta el 62, hay una conexión entre arabismo, pero también islamismo. O sea, no necesariamente era del todo secular, aun cuando tenía simpatía y buscaban gobiernos socialistas, ¿no? Bueno, retomo un poco para continuar con los siguientes países de esta zona. Como les decía, Sudán tiene su independencia en 1955. Es una independencia que, digamos, un poco surge en base
digamos, resquebrajamiento de la colonia de Gran Bretaña entre 1945 y 1956, que es la última etapa del protectorado, digamos, británico. Por su parte, Libia, como les decía, que fue una colonia italiana, se repartió entre Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos en 1943 y fue ocupada hasta el 51, cuando se declaró su independencia. Y a la independencia le siguió la instauración de un gobierno monárquico que en 1969 tiene un golpe de Estado, una vez más liderado por militares jóvenes, donde se instaura la república en la que gobernó Muammar al-Gaddafi, más tarde también como dictador, digamos, pero otra de las figuras centrales del panarabismo. Yo quisiera pedirles comentarios sobre la figura de Gaddafi. O sea, hablar de Gaddafi es en buena parte hablar de cómo fue visto Gaddafi en el escenario internacional, y eso nos remite bajito o sea, su centralidad, bajito nos remite a la década de los 80, en el cual empieza a configurarse, digámoslo, las características modernas que adquiere el conflicto en las características contemporáneas que adquiere el conflicto en Oriente Medio. Y bueno, tan solo tratando de hacerlo lo más breve posible. En esa época, desde los Estados Unidos se promovió esta narrativa de que Gaddafi era un promotor del terrorismo. El terrorismo, sí. Ajá, y bueno, como tú señalas, hay una narrativa importante que no solo se configura contra Gaddafi, sino en general contra el Oriente Medio, ¿no? Claro, sí, hay esta construcción que se va generando justamente, como decía, cuando esta narrativa más secular, puntualizando, como tú decías, no del todo, pero más secular, fracasa. Pero justamente aquí yo creo que hay dos factores, un externo y otro interno. El externo es que desde el exterior también se promulgaba este fundamentalismo islámico. No olvidemos la actuación de Estados Unidos apoyando grupos islamistas para derrocar gobiernos tales, o apoyando, como no lo sabemos, la CIA a los mujahidines de Afganistán, o financiando por ejemplo, a Hussein para luego volverse contra él. Es decir, hay un factor externo muy importante, pero hay un factor interno también que se va desarrollando toda esta cuestión de todo este fundamentalismo, todo este tradicionalismo, y algunos países se van cerrando, como Libia, ¿no? Pero ciertamente lo que tampoco no se dice mucho en la narrativa respecto a Gaddafi es que en el estado de Gaddafi había una prosperidad mucho mayor de la que hoy podemos ver, y había una estabilidad. Esas son las partes que no se dicen mucho de lo de Gaddafi, y se señala más la cuestión tiránica de su régimen, que ciertamente no se puede obviar, ¿no? Sí, quisiera comentar sobre esto, René, porque me parece interesante considerar que no solo era una estabilidad basada en un gobierno fuerte de Gaddafi, centrado en su figura, sino que además había una inversión social importante, había producción, había ingresos económicos, y además es muy interesante que en Libia había una producción científica destacable en casi todas las áreas. Entonces no era una estabilidad que tenía que ver solamente con un gobierno fuerte, sino también había un concepto, una noción de país, digamos, que estaba... Bien entramado, ¿sí? Exacto. Y era bastante grande, por eso duró bastante tiempo. Había todo un sistema entramado de protección social, de educación, etcétera. Exacto. Y luego vemos lo que es después de la intervención militar en Libia, digamos, lo que es ahora. Uh-huh. Brian, ibas a decir algo más.
No, sí, sí, solo quería cerrar con una idea más o menos similar, entonces creo que podemos, Seguir. sí. Va. Entonces, digamos, bueno, en este sentido son estos tres países del África nororiental, digamos, el proceso que tienen: Egipto, Sudán y Libia. Y posteriormente tenemos el África noroccidental, donde están Marruecos, Túnez y Argelia. En Marruecos, los ecos independentistas tuvieron origen en la última etapa del protectorado, desde 1945, pero el Estado democrático recién se consolidó en 1972 con la promulgación de su constitución. Túnez, en cambio, por su parte, tuvo una etapa de independencia que inició en 1956 con un gobierno monárquico que duró apenas un año. Y en 1957, aunque se declara la república, la gobierna posteriormente Bourguiba hasta el 87. Es decir, aquí hay otro elemento común que vemos en estos países, y es que la declaración de repúblicas no significa digamos, la instauración de sistemas democráticos en el sentido de la democracia occidental tradicional fuertes, en el sentido de, bueno, lo que ahora representativo. Democracia representativa. Exacto, la representatividad, pero también la alternancia, digamos, la existencia de diferentes partidos políticos. Muchos de estos países tuvieron un solo partido político, como es el caso de Argelia también. Pero Argelia es un tema un poquito más complicado y es el proceso más largo y más duro, digamos, de liberación entre las corrientes nacionalistas. Después de un duro enfrentamiento interno, prevalece la corriente del FLN, que es el Frente de Liberación Nacional, y que era más cercana al socialismo. Como les había comentado antes, que un poco promueve una unidad entre el socialismo y el islamismo. Esta corriente, digamos, esta situación de la corriente propia de Argelia, promueve un enfrentamiento entre el FLN y Francia desde el 54, que recién termina en el 62. El tema de Argelia es un tema duro y es también constituyente de parte de la identidad de los franceses en los 60. Parte de la intelectualidad francesa se posiciona en contra de la intervención francesa en Argelia, pero también no solo de la intervención colonial, sino también de la resistencia que estaban generando frente a los procesos organizativos propios de Argelia. Sí, de hecho algunos intelectuales se involucran muy cercanamente lo que se llaman los que llevan las maletas, hay una palabra así, y eran los que llevaban recursos económicos, incluso armas a Argelia, y uno de ellos era Sarr, por ejemplo. Claro. Y otros más también. Gran parte obviamente los intelectuales de izquierda estaban posicionados en este digamos, junto con el Frente, ¿no? Frente de Liberación Nacional. Bueno, entonces ahí cerramos un poco el tema de África del Norte. Sobre África subsahariana tengo un pequeño comentario, estoy retomando en realidad una fuente. La totalidad del continente negro, conocido como el África subsahariana, fue agitado desde 1945 por las fuerzas del nacionalismo, la revolución y la acción contra el colonialismo europeo, que tendían a conseguir la independencia política y también la descolonización. El movimiento se inició en África Occidental Británica y se extendió posteriormente a las colonias de África francesa, a la África belga y a los territorios británicos de la África Oriental y Central. La marcha hacia la independencia de los estados africanos negros ha sido uno de los fenómenos políticos más espectaculares de la segunda mitad del siglo XX. Como les comentaba, hay más zonas por explorar. Es un entramado complicado, pero es ciertamente muy interesante. Yo creo que necesariamente lo retomaremos en el futuro. Pero como les decía, está, digamos, pendiente el análisis del África francesa, belga, del África española y portuguesa, y digamos, de la parte más central y del sur de África. Para concluir, quisiera señalar que tras la culminación del proceso de las independencias y con el transcurso de los años,
Hoy África se encuentra en nuestros días en una situación general de crisis y de transición. Y esta crisis no es reciente, sino que tranquilamente se puede decir que es una crisis de 30, 40, 50 años, muy distinta a las que se esperaba de las ilusiones y perspectivas surgidas en los años 60 con el panafricanismo, ¿no? Como ha escrito Beauvoir en su libro Final de Cuentas, un breve instante se pudo pensar que la emancipación del tercer mundo iba a abrir a la humanidad perspectivas imprevistas. Los africanos prometían renovar la civilización, agregar un nuevo color al arco iris. Un momento. Y hoy estas esperanzas parecen ilusorias. Como anunció Dumont hace ya varios años, el África negra ha comenzado mal. Los acontecimientos han confirmado su sombrío pronóstico y la descolonización del África, como vemos hoy, no está totalmente acabada. Yo creo que uno de los hechos contemporáneos que nos hace precisamente mirar con un poco más, aún más de desconfianza, no de desconfianza, aún con un poco más de pesimismo, digamos, precisamente las olas migratorias del África hacia Europa, y cómo esta relación colonial todavía no se ha cerrado mientras no exista, digamos, porque formalmente la mayoría de las repúblicas hoy son independientes, pero mientras no exista un reconocimiento del saqueo y de la dependencia de África, que continúa, no va a ser posible un futuro africano de justicia social o cuando menos de democracia, ¿no? Entonces, en ese sentido quisiera, digamos, cerrar mi intervención, pero también dejando pendiente un poco estas otras zonas y también, bueno, abriendo como que la discusión sobre los movimientos sociales y culturales que acompañaron a la África independentista. Bien, ahora vamos con un video, ¿no? Sí, bueno, ahora yo voy a tratar de detallar brevemente algo que Nati no pudo detallar, que es justamente lo que ella señalaba del África belga, y justamente este es lo que vamos a proyectar en este momento, un video sobre una de las colonias del África belga, que es la que actualmente es la República del Congo. Justamente al obtener su independencia en las primeras elecciones libres que se llevaron en la República del Congo fueron ganadas por el Movimiento Nacional Congoleño, y como resultado de esto se designó como primer ministro a Patrice Lumumba, pero sin embargo lo que ocurrió en el Congo fue que Bélgica quería seguir controlando la riqueza mineral, y por esta razón dio apoyo a iniciativas separatistas en el Congo. Y esto hizo que Lumumba condenara estas iniciativas neocoloniales e hizo también un llamado a la solidaridad africana. Pero nada de esto terminó bien, ya que tras ser derrocado, Lumumba fue asesinado en el 61. Entonces, un poco para recordar también la historia de la descolonización, que no fue un proceso no fue simplemente una transición o un cambio pacífico, sino que involucró luchas, muertes, conflictos. Entonces, vamos a ver un video extraído de la película Lumumba del año 2000, 2001, no lo recuerdo bien, justamente en el cual se retoman ciertas palabras de Patrice Lumumba. Mis queridos compatriotas, luchadores victoriosos de la independencia, nuestra independencia, aunque proclamada de acuerdo con Bélgica, una nación amiga con la que estamos en pie de igualdad, ningún congoleño que se respeta a sí mismo puede olvidar que luchamos para ganarla. Un combate en el que no escatimamos ni un esfuerzo, ni una privación, ni una gota de sangre.
Soportamos el trabajo duro exigido por una miseria. Soportamos burlas, insultos y palizas, mañana, tarde y noche, porque éramos negros. ¿Quién puede olvidar los disparos que reclamaron a tantos hermanos? Las celdas en las que estaban atascados los que escaparon de las balas de los soldados. ¿Quiénes solían dominarnos? Todo eso, hermanos, ha causado sufrimiento y nuestras heridas son demasiado frágiles y dolorosas para que podamos borrarlas de nuestra memoria. Todos los hermanos declaramos en voz alta todo lo que ya pasó y se hace ahora. La República Congoleña ha sido proclamada. Nuestra tierra ahora pertenece a sus propios hijos. Instituiremos justicia social y aseguraremos que nuestro suelo realmente beneficie a sus niños. Su Majestad, Excelencias, señoras y señores, compatriotas, mis hermanos en combate, mis hermanos negros, eso es lo que quería decir. ¡Viva la independencia y la unidad africana! ¡Viva el Congo independiente! Acabamos de ver justamente un fragmento de un discurso de Patrice Lumumba de la película Lumumba. Y entonces, con todo este antecedente, creo que por fin podemos hablar, digámoslo, de la cuestión de la literatura africana y la cuestión de la descolonización. Entonces, René, creo que tú puedes ayudarnos con esto. Sí, bien. Sí, justamente Nati había tratado y tal vez tomamos bastante tiempo en la discusión sobre el norte de África porque también es muy interesante. Yo voy a hablar más bien de la literatura de lo que se llama la África subsahariana, perdón. Entonces, bueno, al enfrentarnos al tema de la literatura de una cultura preferentemente no escrita, nos enfrentamos a un sinnúmero de complejidades. Obviamente estamos acostumbrados a determinar que lo literario es algo escrito y lo que no es, pues entra dentro de otra esfera, ¿no? Por así decirlo. Problema que no es ajeno a nosotros. En nuestro propio país contamos con un sinnúmero de expresiones artísticas no escritas, y tradiciones orales, musicales, performáticas, etc. Más o menos lo mismo ocurre con lo que se ha denominado la literatura africana. Si situamos dicha literatura en este continente, que además es bastante complejo en el sentido cultural, porque a las tradiciones escritas del norte, y estas sí con una tradición bastante antigua, se oponen unas robustas, digamos también, culturas orales del África subsahariana. Justamente, siendo un poco arbitrarios en este sentido, vamos a hablar más de esta zona geográfica. Es decir, no tratamos mucho la historia, pero vamos a hablar un poco de la cuestión cultural de esta zona geográfica. No tanto por un capricho, sino más bien con un sentido de justeza por el tiempo del programa. Y siguiendo con esta idea, en el sentido literario occidental, una de las manifestaciones culturales más relegadas, por así decirlo, ha sido la africana. Tal vez de África podemos reconocer su incalculable valor a la música en el siglo XX, y justamente lo habíamos hablado en los dos últimos programas, tanto en el karaoke como en la música de los derechos civiles y la música contemporánea. Es indudable ese aporte, pero no así su literatura, su poesía, sus artes plásticas o su propia historia. Centrándonos en el tema literario, ¿cuáles son las primeras impresiones que nos llegan dentro de lo que de África, dentro de la cultura más conocida o mainstream? Así como sus proyecciones más viejas respecto al lenguaje escrito. Pues obviamente, al igual que en cualquier lugar colonizado con una escasa producción escrita local, lo primero que nos llega son relatos de viajeros, misioneros, colonizadores, militares, aventureros, etc.
Y hay obras que han trascendido justamente por tener este cariz del colonizador, ¿no? Solo para mencionar dos que son como muy importantes: El corazón de las tinieblas, En el corazón de las tinieblas del escritor polaco-británico Joseph Conrad, o Memorias de África de la danesa Karen Blixen. De hecho, hay hasta ahora en Kenia un barrio elitista de ricos que se llama justamente Blixen, en honor a Karen Blixen, que fue una de las personas que vivió ahí mucho tiempo. A esta primera producción literaria netamente forjada en la relación entre colonizadores y colonizados se le abrió paso una potente literatura propia, hecha por africanos, que por mucho tiempo, y creo que sigue siéndolo, fue y es invisibilizada. La pregunta que se plantea entonces es ¿cuál es el abismo entre, digamos, estos escritores europeos viendo a África como Karen Blixen o Conrad y los escritores propiamente africanos? Si vemos el periodo de publicación de ambas obras, 1899 en El corazón de las tinieblas y 1937 Memorias de África, hay casi 40 años, un periodo crucial para la primera ola descolonizadora. Hablamos de la India, de Asia, hablamos de la India, por ejemplo, con Gandhi, de Asia, de Indochina, y también hablamos un poco también de la parte africana. Tiempo prudencial para el desarrollo de una propia literatura africana. Es así que las primeras manifestaciones literarias que llegan al gran público occidental, ponen en el mapa estas literaturas, se dan en la década de los 50. Algunos antecedentes de esta literatura están en, por ejemplo, el Palm Wine Drinkard de Amos Tutuola, que es un libro que se escribe justamente sobre el vino de palma, que es una bebida alcohólica muy popular en el África subsahariana. Y People of the City de Sirian Ekwesi. Ambos son escritores nigerianos. Y en pleno proceso de descolonización del continente africano, tanto en el norte como en el centro y el sur de este, se van produciendo diversas situaciones y expresiones culturales. En esta época, claro, hay un proceso de descolonización, hay un proceso de protesta. Por ejemplo, uno de los más significativos es que en los 50 se dan las protestas en Sudáfrica impulsadas por el CNA, el Congreso Nacional Africano, que es el partido que ahora gobierna en Sudáfrica, y los juicios a finales de esta década y el encarcelamiento de Nelson Mandela en 1962. En 1958, un escritor nigeriano, Chinua Achebe, envía su libro Todo se desmorona, o en inglés Things Fall Apart, a las casas editoriales en Inglaterra, siendo que solo la editorial de Heinemann se atreve a publicarla, con un increíble igual escepticismo, porque nadie creía que un libro así, escrito por un africano y en un contexto africano, iba como a llegar al público. Sin embargo, a la primera edición, que solo fueron de 2.000 ejemplares, le siguieron otras más, y su difusión alcanzó cifras insospechadas fuera de África como dentro de él. Un poco para hablar sobre este libro, que es el libro africano, el libro de literatura africano más conocido de la historia. En Todo se desmorona, el protagonista, Okonkwo, lucha con el legado de su padre, un deudor vago aficionado a tocar la flauta, así como las complicaciones y contradicciones que surgen con la llegada de los misioneros blancos a su pueblo, Umuofia. Al explorar el campo del conflicto cultural, sobre todo del encuentro entre la tradición Igbo, porque Chinua Achebe es de la etnia Igbo, y esto es muy importante dentro de la literatura como de la misma identidad africana, y la doctrina cristiana. Achebe vuelve a los temas de sus cuentos anteriores que surgieron de sus propios antecedentes. Todo se desmorona se convirtió en uno de los libros más importantes de la literatura africana. Su venta global supera los 8 millones de ejemplares y ha sido traducido a 50 idiomas, por lo que Achebe se puede considerar como el escritor africano más traducido de todos los tiempos, más leído,
Y sin embargo, nunca ganó, digamos, el premio Nobel que sí lo hicieron otros autores africanos. Bien, un poco para cerrar el tema, ¿cuáles son las características de la literatura africana? Una es que hay un componente oral bastante importante y trascendental para la mayoría de escritores, incluyendo los más representativos como Chinua Achebe o Ngugi wa Thiong'o. El uno es nigeriano, el otro es keniano. Las historias que retratan abarcan los procesos tanto de colonización como descolonización desde una perspectiva que opone lo tradicional africano a esta vorágine civilizatoria occidental. Hay también una introspección y crítica de temas relevantes en el plano cultural tradicional en consonancia con la modernización. Es decir, hay una crítica a ciertas prácticas como la violencia endémica, la miseria, los roles de género, el machismo, por ejemplo, los roles de clase también. Y el uso, esto es como digamos algo también bastante innovador, que es el uso de idiomas nativos, por ejemplo, en la obra de Thiong'o. En la actualidad solo se escribe en Kikuyu, que es una lengua hablada en Kenia, y el uso de lenguas occidentales, el inglés o el francés, con un fuerte componente de palabras y términos propios en los idiomas nativos. Por ejemplo, en los libros de Chinua Achebe, el uso de palabras Igbo, al encontrarnos frente a este tipo de literaturas y culturas tan desconocidas, digamos, para nosotros, es necesario investigar un poco en el contexto cultural, social e histórico para comprenderlas en su conjunto. De hecho, a mí me ha pasado leyendo a Chinua Achebe, el libro que estoy leyendo ahora es La flecha de Dios, y justamente en cada página encuentro un nuevo término que no entiendo y que tengo que ir al internet, a un diccionario, etcétera, para saber de qué se trata, ¿no? Hay muchas cosas como comidas tradicionales, el vino de palma, los ídolos que tenían en cada lugar, en cada residencia, ¿no? Que tenían un nombre determinado, etcétera. Hay muchas tradiciones, dioses, etcétera, que uno tiene que manejar al leer, y si no lo hace, no lo entiende, ¿no? Bien, y últimamente, solo para referirme a los premios Nobel de África, el primero fue Wole Soyinka, otorgado en 1986. Le seguirán Naguib Mahfouz de Egipto en 1988, Nadine Gordimer de Sudáfrica en 91, Coetzee en el 2003, es uno de los escritores que más se leen también hoy. No es precisamente, digamos, de etnias africanas, sino estos dos autores africanos son más bien afrikaners, es decir, europeos africanos, pero que también hablan mucho sobre los procesos de descolonización. Y el año anterior, 2021, el ganador fue Abdul Razak Gurnah de Mozambique. Bien, quería también un poco hablar sobre algunos libros importantes. Una referencia, también está uno de los libros, también para no hablar solo de autores, sino de autoras, está Americanah de Chimamanda Ngozi Adichie, que es la escritora africana más leída en este tiempo. Y bueno, otros autores que en este momento ya no tengo mucho tiempo. Pero bueno, yo creo que los dos más interesantes, al menos para mí, son Chinua Achebe y Thiong'o. René, solo un comentario mencionado a Chimamanda Ngozi Adichie, es que es muy importante también en África, como está sucediendo en América Latina, hay un resurgir de la literatura producida por mujeres y que responde, digamos, al feminismo, a las corrientes feministas mundiales y a los movimientos, digamos, de esta lucha. Y hay algunas autoras que son interesantes. Está Noviolet Balaguayo, que tiene un libro interesantísimo que se llama Necesitamos hombres nuevos.
Está también Ya Gyasi, que habla sobre las raíces profundas del suroccidente de África, y habla sobre cómo el tema de pertenecer a una etnia establece jerarquías sociales entre esclavos y esclavistas, digamos. Este libro se llama Volver a casa. Hay una autora más que me gustaría mencionar, que se llama Aminata Forna. Ella escribió el libro El Jardín de las Mujeres, y es interesante porque ella un poco aborda no sé si solo la cultura, pero digamos los recuerdos, la herencia que le dejó su abuelo, y cómo ella recibe esa memoria y esa herencia, digamos, como un tesoro, pero también no solo de su abuelo, sino de las mujeres de su familia. Este se llama El Jardín de las Mujeres, de Aminata Forna. Sí, justamente yo creo que incluso en el mismo Chinua Achebe, que es digamos, como decía, el escritor más famoso, hay una transformación total, porque sus primeros libros no toman en cuenta a las mujeres, pero hay una trilogía, de hecho, y uno va viendo esa transformación a lo largo de la trilogía, dándole al final más una voz. Y él ha sido como uno de los escritores más influyentes, tanto como para poner en perspectiva, para visibilizar esta literatura, como para promover a muchos otros escritores, para también encargarse de instituciones culturales que fomentaban también la lectura, etcétera. Es decir, hizo muchísimas cosas. Y uno de los que promovió justamente es Tiongo, que es uno de los escritores africanos que constantemente se les dice candidato al Nobel, pero que hasta ahora no se le ha sido otorgado, igual que, digamos, otros autores como el eterno candidato Murakami, por ejemplo, ¿no? Con Tiongo se dice que su literatura es muy fuerte, que por eso no se le otorga, porque toca temas bastante controversiales para, digamos, el contexto más africano, respecto a lo que vemos, la neocolonización y todas estas cosas, ¿no? Entonces, simplemente para ver eso. Y bueno, eso ha sido todo en este capítulo de Tiempo Ahora. No sé, ¿tienen algo que decir, Brian, a ti? Por el momento no. Bien, yo simplemente sí, es súper largo y complejo, que sería interesante explorarlo de manera más expandida, pero es muy interesante la reflexión que tú has traído, René, acá, que no solamente es un tema, bueno, para empezar, que la independencia no fue un periodo claramente establecido y que trajo una transición a las sociedades democráticas, sino que hay un entramado que va desde la organización más base de la sociedad, como son las familias, y hasta lo más alto de las esferas de decisión en Europa, ¿no? Sí. Entonces, me parece por un lado, y por otro lado pensar que hay un proceso cultural que acompaña a todas estas expresiones, pero que también hay expresiones de agotamiento, de desesperanza en estas producciones culturales, que es importante abordar y entender, ¿no? Leerlas, saber leerlas. Sí, yo recomiendo leer. Hay muy poca literatura que se encuentra en español de África. Una de las más comunes es, digamos, Chinua Achebe, tal vez Tiongo. No es mucha, es muy escaso, de hecho, encontrarlo. Más bien hay en inglés un poco más, pero yo creo que es una de las cosas que uno debería, digamos, hacerlo para ponerlo en otra perspectiva. Digamos, introducirse a estas literaturas es como irse por otros lados que nosotros no lo sabemos. Estamos totalmente perdidos, digamos, viendo en y tal vez a mí lo que me ha producido leer estas literaturas es la enorme ignorancia mía y de muchas personas respecto a esto, digamos.
conocemos mucho de Europa, mucho de la cultura occidental, pero es difícil que nos llegue esto y es difícil también quitarse muchos preconceptos acerca de este tipo de escenarios. Y eso ha sido todo. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Hasta una próxima emisión.